Buenas tardes y bienvenidos. Educación Ejecutiva de la Universidad de Chile les agradece su asistencia y les da la bienvenida a la Masterclass Caso Empresarial Silvertex del éxito emprendedor a la planificación estratégica. En esta oportunidad nos acompaña el profesor Patricio Valenzuela, magíster en Dirección de Empresas de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, director académico del Diplomado en Planificación, Control y Gestión. Y también Florian Berg, ingeniero comercial y gerente general y fundador de Silvertex. Estos encuentros virtuales que realizamos en la unidad de U Ejecutivos son oportunidades de conversación, de nuevos aprendizajes y retroalimentación que tendrán ustedes la oportunidad directamente de poder interactuar con los expositores. La charla de hoy se enmarca en el Diplomado en Planificación, Control y Gestión, que inicia sus clases el próximo 7 de marzo del año 2023 en modalidad online. Les pedimos por favor que durante la sesión mantengan sus micrófonos apagados para no distraer a los expositores con el ruido ambiente y considerar que la actividad tiene una duración de 1 hora. Al finalizar el encuentro, tendremos unos minutos de preguntas y respuestas que les solicitamos las puedan realizar a través del chat. Este encuentro está siendo grabado y se les enviará a sus correos en los próximos días. Cualquier duda o consulta, los estaremos acompañando con Doris Acevedo, ejecutiva de admisión, quien dejará sus datos en el chat en caso de alguna duda. Y, por supuesto, estaremos atentas durante toda la sesión. Muchas gracias y que disfruten de esta interesante conversación. Patricio, dejo la presentación. Está en silencio, parece, ¿no? Ahí sí, ahí sí. Ah, ya, Perdón. ya. Muchas gracias, Romy, muy amable. Un placer poder estar nuevamente con nuestros invitados, Florian Berg, gerente general y fundador de la empresa Silvertech, una empresa enfocada en todo lo que es el rubro industrial. ¿Por qué invitamos a Florian? Lo invitamos porque tenemos una vocación intensa por el cambio, tenemos una vocación por entender en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile el fenómeno actual de los negocios. La administración de empresas está cambiando. El antiguo modelo de mando y control que nos han enseñado a todos en la universidad ya no está siendo suficiente para el desafío actual en la gestión empresarial. Y eso es lo que nos mueve a poder crear programas y contenidos donde podamos abordar estos temas y poder conversar con empresarios, poder conversar desde una perspectiva de mundo real este fenómeno, ¿verdad?, de cambio que se está produciendo. Este fenómeno en que la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad son de todos los días y permanentemente en el escenario. Y la verdad es que no solo basta con tener formación académica, es fundamental también poder tener la capacidad de intuir un futuro y poder leer de otra manera. El nuevo management, que se acostumbra a llamar hoy día en castellano agilidad empresarial, la agilidad empresarial se sustenta en poner al cliente al centro, en poner al cliente si esto es una pirámide arriba y la organización enfocada a ir a darle satisfacción. Y en ese sentido es que las organizaciones enfrentan un enorme desafío para desarrollar la tecnología, una cultura adecuada y muy importante, contar con el talento necesario para poder hacer de esto un éxito en la gestión empresarial. Y es por eso que hemos invitado a Florian a conversar un rato. Va a estar abierto por el chat, pueden ir escribiendo todas sus dudas y consultas en el chat para poder desde ahí irlas incorporando en la conversación. Florian, dándote nuevamente la bienvenida, te invito a contarnos, ¿qué es Silvertech? Bueno, Patricio, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Un agrado estar acá y conversar, sobre todo en este momento. Y lo primero que me llamó la atención, o cuando empezaste a conversar, de que en los tiempos que yo dejé de estudiar o salir de la U, que tampoco es tanto tiempo atrás, este tipo de reunión
a través de una videoconferencia y con una comunicación que parece casi que el uno frente al otro, quizá demuestra un poco lo brutal o lo rápido del cambio, ¿no? La tecnología nos está impactando enormemente y hace que nos desafiemos y estemos también buscando nuevas maneras y herramientas de reinventarnos, de ver nuestro negocio, etcétera. Así que gracias por la invitación. Y Silvertech, bueno, Silvertech es una empresa que, como para que el resto primero entienda qué es lo que hacemos, porque no es tan simple o tan fácil, nos definimos como, evidentemente, un canal de tecnología, somos un proveedor de la industria alimentaria de tecnología principalmente, que se materializa principalmente a través de máquinas de procesos. Y para hacerlo un poco más entendible, más simple, somos proveedores de los procesadores cárnicos más grandes de Chile en tecnología. Obviamente todo el mundo se imaginará que para hacer una cecina, una hamburguesa o cualquier producto cárnico hay mucha tecnología, muchas máquinas, una tras de otra, involucradas, ¿no? Y que se van conectando para terminar ese producto final. Y nosotros traemos, el core de la compañía es importar estas máquinas principalmente de Alemania y relacionarnos con este cliente que, como dices tú, también nosotros lo ponemos al centro y nos debemos a él y atenderlo con todo lo que significa este desafío, ¿no? El inicio normalmente es la entrega o la instalación de una máquina y luego hay todo un mundo postventa, repuestos, insumos, asesorías, consumibles que van como desarrollando esta relación entre los clientes y nosotros. La empresa comienza el 2012, hace justo 10 años atrás. De hecho, hace 6 meses tuvimos la fiesta de los 10 años. Es una empresa relativamente joven, pero que ha ido desarrollándose de manera muy rápida, ¿no? Se empezó con una visión de proveer de tecnología de punta, principalmente de Europa, a la industria alimentaria, principalmente los cárnicos, y hoy en día estamos entregando mucho más que eso. La visión actualmente es automatizar la industria. Esto significa procesos simples, pero también automatizaciones con robótica y mucho más complejo, y ofrecer todo lo otro que está demandando el mercado con todos los desafíos que significan ahora, ¿no? Es un cambio tras otro, los cambios de las horas de trabajo de las personas, el cambio del consumidor que ahora está demandando productos veganos, flexitarianos, de diferentes componentes, un consumidor mucho más informado, y todo esto obviamente está directamente relacionado con la tecnología, con cómo hacer lo que está pidiendo el mercado y el cliente. Y nosotros tratamos de ser ahí un puente de los grandes procesadores de alimentos en Chile con el mundo y con la tecnología en el fondo más up to date. Eso sería como un poco el resumen de Silvertech. Si miramos, Florian, gracias, si miramos la industria alimentaria hace 10 años y ahora, ¿cuáles son los elementos que la están caracterizando? ¿Cuáles son los cambios que a ustedes les ha tocado vivir desde este rol de proveedor de la industria, de un proveedor tecnológico? ¿Qué ha cambiado en ese sentido? Es que de verdad que yo creo que los últimos 10 años parecen 50, ¿no? Y los últimos 3 parecen 35. Yo creo que cuando nosotros empezamos, Patricio, yo creo que se trataba de cumplir con lo que el cliente te demandaba, ¿ok? O sea, el cliente quería una máquina alemana de calidad y quería que se lo entregara ahí a tiempo y que le cumpliera ahí. Ese era un poco el desafío, ¿no? No quiero minimizarlo, pero eso era más o menos lo que nosotros fuimos a responder. Ese era el dolor que estaba dando vuelta y nosotros fuimos a atender ese dolor que los clientes nos habían de alguna forma hecho llegar en un tema anterior en la industria alimentaria. Y hoy en día es completamente distinto, ¿no? Hoy en día el cliente primero no está esperando o no te va a ir a buscar, sino que tú tienes que ir a encontrarlo. Ojalá que tú seas parte como un aliado estratégico del desarrollo o de la solución que él necesita. O sea, que te toque la puerta es cada vez menos probable, que el cliente llegue y te diga en una industria y un desafío a nivel tan alto como el que estamos nosotros ahora, que un cliente llegue y te diga quiero la máquina X y Y, es muy poco probable. Lo más probable es que tú descubras o tú lo provoques a él y que tú le digas lo que estás haciendo lo podría hacer mejor, o podrías tener rentabilidades mayores, o las mermas tuyas podrían ir reduciéndose, y este proceso de ir convenciendo al cliente del cómo hacerlo, yo creo que sería la clave. Ese sería como el primer cambio. Y luego yo creo que los desafíos también en cuanto a relacionarse con las personas, o sea, nuestros clientes con su producción han ido cambiando brutalmente, ¿no? Es una industria muy estable la alimentaria, quizás también como buena noticia, va creciendo casi siempre, incluso las cosas que han pasado en el último tiempo no le afectan de la misma forma que a otras.
pero muy intensiva en persona, ¿no? Para lograr aumento de producción con las personas que quieren de alguna manera trabajar menos horas y tampoco en estas condiciones. Yo creo que el desafío se ha ido volcando hacia automatizar los procesos también. Ya no es solo la máquina, el funcionar, el cumplir, sino que cómo automatizo esto, cómo logro hacer más, pero con menos personas. Yo diría que esos son como los grandes cambios que hemos experimentado, ¿no? En la Perfecto. industria. Cuéntame, Florian, tú emprendiste bastante joven. Sí. Y dentro de los presentes hay bastantes personas que están haciendo posgrado y que están con ganas de emprender? Eh, si hoy día tuvieras que volver a empezar, ¿qué diferencia estás percibiendo en el mercado? ¿Cuáles son los desafíos de emprender hoy en una mirada tuya? Ya decías que acabas de ya de cumplir 10 años en la empresa, mirando un poco para atrás, ¿cuáles serían como tus recomendaciones para un profesional como acá tenemos a algunos presentes, ¿verdad? A escucharte para ver qué pueden aprender de ti. Marcelo, por ahí, un alumno de posgrado. Hoy versus 10 años atrás. Yo tengo varias cosas como que tengo súper seteadas en la cabeza. Yo creo que el foco paga de todas maneras y yo creo que al empezar nosotros probablemente no empezamos con tanto foco, entendiendo tan bien lo que íbamos a hacer. Fue más músculo que cabeza y planificación. Y yo creo que en los tiempos anteriores, no sé si estoy hablando como un dinosaurio, pero quizás te lo permitía un poco más, ¿no? Y probablemente si nos vamos 20, 30 años atrás, aún más, ¿no? Porque las necesidades o el desafío era quizás un poco más simple, ¿no? Yo creo que si mirara para atrás y qué hacer hoy día, yo creo que sería entender muy bien cuál es el problema que voy a resolver, qué es lo que el cliente está demandando, dónde me estoy metiendo, proyectar en lo que voy a hacer y no solo hacer camino al andar. Yo creo que era, al empezar, la pasión, la musculatura, la gana de empujar en el fondo son muy valiosos, pero yo creo que el foco, la meta y para dónde voy, yo creo que es la diferencia quizás comparado con antes. Hoy en día hay que saber exactamente para dónde ir, planificarlo y dedicarle tiempo. Esto es como medio ingrato al principio porque nos genera resultados, ¿no? El armar una proyección, un flujo de caja proyectado o el estimar para dónde uno va, uno pensaría que es pérdida de dinero y cree y de tiempo y cree que la clave es estar en la calle, estar con los clientes, que evidentemente es muy importante. Pero yo creo que el foco, el saber para dónde voy, qué es lo que se está pidiendo, qué es lo que se va a repetir también, creo que es clave, ¿no? Así que yo creo que no lo hicimos al principio nosotros, fue más musculatura y calle que planificación, que mirar al cliente, que entender bien, que darnos un tiempo para ver si esa era la solución. Y así fue como extendimos probablemente al principio un poco la aterrizada, ¿no? Del negocio. Y tuvimos algunos fracasos o tiempos perdidos, ¿no? Yo creo que al inicio uno tiende a que la ansiedad le gane y vaya y empuje el producto o la solución que tenga, en vez de quizás darse un poco el tiempo de entender bien a quién estoy atendiendo, qué es lo que me están pidiendo, en qué soy bueno y qué voy a resolver. Y luego, claro, se va a demorar un poco este echar a andar, el tiempo que se tome, pero voy a ser más preciso, que es lo que uno normalmente también gana con la edad, ¿no? No tira quizás los mismos combos por minuto que el boxeador más joven, pero acierto quizás un poco más de veces. Y yo creo que eso, al principio, tener esa tranquilidad de pensar y analizar, yo creo que es algo que yo creo que hubiera hecho distinto y recomendaría, sobre todo en estos tiempos también, a las personas que empiezan, ¿no? Vale, gracias. Reitero a los asistentes que pueden escribir sus consultas en el chat para que podamos ir incorporándola en la conversación fluidamente y así hacer esta conversación mucho más interactiva. Un poco, Florian, tú hablaste de la emocionalidad. Hoy en día y por muchos años no nos han educado para las emociones, nos educan a lo cognitivo, ¿verdad? Nos educan para resolver ecuaciones, nos educan para saber biología, pero no nos educan para sobrellevar la frustración. Si tuviéramos que hablar de ese ámbito empresarial, de que uno lo puede vivir como ejecutivo, como emprendedor, la verdad es que está en todas las dimensiones profesionales y de la vida misma. Hablemos de eso, digamos, cuéntanos de ese Florian que quizá en algún minuto estuvo agobiado, quizás tuvo ganas de soltar esto, tú me decías, mira, esto fue mucho músculo al principio. Esto es un poco ese lado B de la medalla, que no siempre se conversa, ¿eh? Oh, es una pregunta
compleja, casi como de análisis psicológico, ¿no? A ver, Casi impertinente, pero no, para nada, no, donde para se nada. pueda. Quiero dar una respuesta nomás que sirva de alguna forma. A ver, yo primero creo que el tema de la empatía, de las emociones en el equipo, con el cliente, etcétera, yo creo que es clave, ¿no? La capacidad cognitiva, la racionalidad, el entendimiento también del producto, yo creo que eso es algo que pueden adquirir eh, casi todos con el tiempo, al menos, y hoy en día con la tecnología todos, ¿no? O sea, me leo el libro o me consigo la información de la máquina y me la consigo. Pero yo creo que el estado anímico, lo que tú irradias al equipo, a los que están sufriendo el día a día, al cliente, etcétera, yo creo que es de todas maneras la clave. Y cuando inicia uno un proyecto, sobre todo en los primeros años, que son los más angustiantes de todo, de todas maneras, porque te falta todo, ¿no? Te faltan los recursos, te falta entender lo que el cliente realmente quiere, te encuentras con sorpresa, no sabes de qué se trata bien esto y echaste camino al andar. Y yo creo que tener esa tranquilidad o irradiar esa tranquilidad, sobre todo al resto, yo creo que es clave. Y dónde está como este sufrimiento que dices tú, el lado B, yo creo que duerme en la casa. Yo creo que de alguna forma te lo tienes que guardar y, y asumir. Yo creo que lo vive más la familia, lo vive más el tiempo que tú tengas a solas, porque el show must go on de alguna forma, ¿no? Y tienes que empujar y tienes que irradiar positivismo y esperanza y salir de... Yo creo que es clave eso en un líder que inicia un proceso, ¿no? Si uno traspasa las angustias o no tiene cómo lidiar con ellas, es muy difícil que el resto se contagie y quiera seguir. Yo creo que eso es algo que tiene que, con un buen equipo obviamente se puede compartir los fracasos y los desafíos de alguna forma, pero yo creo que uno no puede dejarse llevar o impactar demasiado con este tema que le va a pasar a alguien cuando empieza un negocio, con estas sorpresas, con estos impactos inesperados, ¿no? Pago de impuestos cuando uno empieza, uno no espera que haya o no necesariamente lo tengas planificado, y de repente llega Servicio de Impuesto Interno y te pide una cantidad de impuestos después que facturaste la primera vez harto que supera lo que tiene en la cuenta. No sé, toda esta sorpresa que uno no tiene como analizada, ¿no? Yo creo que eso hay que tomárselo con tranquilidad, hay que ser una especie de personas también, que tiene como un cuero de chancho y que lo aguanta y no irradiar, no traspasárselo al resto. Yo creo que eso es clave. Si uno se deja como influenciar o llevar por esta presión, por estos problemas, va a ser muy difícil que siga avanzando el proyecto. Gracias, Florian. Nos pregunta Julio Brito. Gracias, Julio, por motivarte a preguntar. Te pregunta Julio, Florian, ¿cómo hiciste para financiar tu proyecto? Mira, muy buena pregunta. Nosotros empezamos con un comienzo de la empresa con una inyección de capital muy, muy baja. No nos daba como para pagar los primeros sueldos, los primeros meses. Yo sí soy muy conservador y me quiero asegurar de no fracasar, así que eso sí lo hicimos. Pero en los grandes negocios los financiamos siempre con proveedores. Nosotros fuimos a Alemania, levantamos representaciones muy importantes. Los tickets grandes de Silvertech eran la venta de máquinas, ¿no? Habían tickets más chicos que podíamos financiar como venta de repuestos y servicios técnicos, pero las ventas grandes, ¿no? De 20, 30, 40, 50 millones para arriba, como no teníamos capital propio y tampoco los bancos nos daban líneas importantes que podían financiar, nosotros tratamos de calzar al cliente y al proveedor al 100%. Entonces íbamos y le decíamos, no sé, a un AgroSuper, a un Cial, la forma de pago que ellos nos estaban pidiendo de alguna forma y le vendíamos esa forma de pago de alguna forma al proveedor alemán, intentando calzarlos o si hubiese un descalce que fuera posible para nosotros financiarlo, o con el margen o con alguna inyección, algún tema nuestro. ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí se ¿Sí? escucha? Ya. Patricio, Yo, estás en silencio. sí, yo no escucho a Patricio. Perdón, No. Ahí sí. ¿yo perdí la señal o perdimos todos? No, ¿soy solo yo el que perdió la señal? Yo no te escuché recién. ¿Sí? Ya, ya, vale. Vale, perfecto. Gracias, Julio, por la pregunta. Y Florian, ¿en qué minuto
¿tú sientes que Silvertech empieza a dejar de ser un emprendimiento y ya empieza a ser una empresa en que los pantalones ya empiezan a crecer, empiezan a ser pantalones largos? ¿En qué minuto lo sientes y cómo lo sientes eso? Es muy difícil ponerle como un momento, así como puntual, pero yo diría que nosotros al haber iniciado la empresa a los 3 años y medio aproximadamente, estamos hablando del año 2015, 2016, nos habíamos hecho una pequeña reputación con sobre todo la representación alemana. Nosotros, eh, ahora es el 55% más o menos de la venta, pero en ese tiempo el 80-90% era la venta de las máquinas, ¿ok? Venderle una máquina alemana a un cliente chileno, ese era el negocio. Y en algún minuto, estas empresas más chicas que tomamos, Patricio, empezaron a hablarle a las más grandes, a las que tenían más reputación y que tenían incluso alguna presencia aquí a través de otros representantes en Chile, ¿no? Y que tenían actividades, y actividades importantes, ¿no? Que tenían un servicio técnico, una venta de repuesto recurrente en el fondo con estos clientes grandes. Y estas se nos acercan, estoy hablando ahí del 2015-2016, y nos proponen una representación. Y yo te diría que ahí empieza este desafío del inventario, de las cuentas por pagar, de las cuentas por cobrar, con organización o con formalidad. Antes te daba la cabeza o en el equipo podíamos tratar de dominar los 5 a 10 clientes del mes o los 5 a 10 proveedores por el otro lado, te diría yo, ¿no? Y con un banco, etcétera. Cuando pasa este fenómeno que nosotros en el año 2013, 14, 15 y 16, esos 4 años, nosotros duplicamos facturación cada uno de los años, ¿ya? O sea, facturamos de un año a otro. Y eso era muy duro. Y yo diría que ahí nos tuvimos que poner pantalones largos, como dices tú, o sea, se formalizó también en el equipo, ¿ah? Yo creo que se formalizan algunos puestos también, ¿no? Empieza a haber un líder en administración y finanzas, empezamos a vernos obligados también a tener a alguien en operaciones para que se hiciera cargo del servicio técnico, empezamos a formalizar un poco el equipo. Yo diría que ahí nos tuvimos que poner los pantalones largos, pero también diría que los pantalones nunca son suficientemente largos, ¿no? Siguen creciendo año a año, porque, claro, lo que veíamos en ese minuto, el 2015, 2016, una empresa que facturaba un monto X y que al año siguiente facturaba el doble y que tenía que formalizarse, yo creo que ese proceso nunca ha parado de alguna forma, ¿no? Y seguimos en esta senda. Yo diría que ahora de vuelta, y estamos viviendo un proceso importante en ese sentido, volvemos a sentirnos con pantalones cortos y que nos vamos a poner los pantalones largos el próximo año. Así que si tuviese que elegir un momento como para responder bien la pregunta, sería el 2014-2015, en donde se nos juntan en estas representaciones alemanas empresas world class, ¿ya? De muy alto nivel, con mucha exigencia, que querían estrategia, que querían una proyección, querían un forecast, nos pidieron varias cosas que nosotros no teníamos, obviamente. Y yo diría que ahí fue una empresa así con pantalón largo, pero seguimos teniendo que alargar los pantalones de alguna forma, ¿no? Vale, gracias. Tú eres ingeniero comercial. ¿Hasta qué punto en el mundo real de los negocios la formación de pregrado que nos entregan es lo suficientemente robusta? ¿Qué podrías comentar en ese sentido? ¿Fue el ingeniero comercial con sus estudios o fue más Florian la persona? ¿Por dónde va el tema? Yo me gustaría compararlo con un término futbolístico. A mí me gusta mucho el fútbol y creo que una empresa y un equipo de fútbol tienen muchas similitudes. Algunos de los que trabajan conmigo deben estar cansados con el ejemplo, pero lo siento bien práctico para explicar algunas situaciones. Yo creo que hay jugadores talentosos que sin una formación, ¿ya? Sin haber pasado por inferior en algún equipo grande o sin haber sido entrenado, llegan a ser un jugador de nivel mundial, ¿no? La excepción de la regla existe probablemente. Y todo lo que vayamos a hablar de formación, estudio, siendo sincero, creo que tiene que ver con probabilidades, ¿no? Yo creo que las probabilidades aumentan para que esto resulte, uno sea exitoso con una formación universitaria, ¿no? Como la mía, y probablemente aumenten con alguna formación de posgrado o algún perfeccionamiento posterior al entender bien quién soy, qué hago y dónde me voy a desenvolver, ¿no? Ahora, ¿es imposible sin ello? Yo creo que no. Yo creo que hay excepciones. Yo he hecho una carrera siendo ingeniero comercial y me ha penado o siempre he querido seguir estudiando y formándome, pero lamentablemente el combinar una familia
con el desafío de la empresa que crece a las tasas que crece, más alguna formación, no se me ha permitido. Yo creo que se puede, para ser concreto, Patricio, se puede también, creo que uno podría armar negocio y hay empresarios que empezaron como comerciantes y hicieron un tremendo trabajo y se terminaron formando en su negocio, ¿no? En la calle se podría decir haciendo negocio, con mucha habilidad y probablemente con mucha experiencia y fracasando probablemente también un sinfín de veces, ¿no? Yo creo que by the book evidentemente es pasar por un estudio y luego profesionalizar o profundizar, pero la excepción evidentemente existen, son probabilidades, ¿no? Gracias. Julio Brito. Wow, tremenda pregunta, Julio, te la agradezco. Ni que estuviésemos galleteados, ¿ah? Prometo que no estamos galleteados con Julio. Gracias, Qué Julio, por tu miedo. pregunta. Julio te pregunta, Florian, viendo la empresa en este momento, ¿cómo creas la estrategia a futuro? ¿Sigues algunos pasos o buscas nuevos mercados? Esta pregunta da para una hora más, es como para ir a abrir una cerveza, pero vamos, está Sí. buenísima. Gracias, Julio. Em, no, mira, yo creo que nosotros siempre hacemos en el último tiempo, los últimos 4 años hacemos planes a cierto plazo, principalmente a 3, y solíamos hacer a 5. Yo creo que con todo lo que ha pasado en el último tiempo, hacer un plan a 5 años es muy complicado o poco preciso. Pero estamos constantemente reinventando o rehaciendo las planificaciones. Yo creo que se hace una planificación y una mirada también hacia el futuro con el equipo ejecutivo en este caso y con el directorio, ¿no? Hay mucho intercambio ahí y se va, no sé si es corrigiendo la palabra o readaptando eso constantemente. Yo te diría que hace 3 años atrás, antes del COVID, esa planificación se hacía una vez al año y proyectando incluso 3, o sea, el próximo año siempre y después los posteriores 3 años para adelante. Y yo te diría que ahora, y lo estamos pensando mucho aquí también en Silvertech para el próximo año, se tendría que repensar cada 3 o 4 meses, ¿no? El cambio es tan rápido y también las cosas que pasan son tan influyentes que uno va como rehaciendo y replanificando muchísimo, ¿no? Y el input principal, yo creo, de esta planificación y la mirada para dónde vamos y cómo lo queremos construir, yo creo que la clave ahí es estar con el cliente, estar en el mercado, ¿no? Yo creo que encerrado solo o solo planificando tampoco es. Yo creo que uno tiene que salir a visitar proveedores, ¿no? U otros mercados que está pasando en los mercados más desarrollados y con nuestros clientes. Yo creo que ahí han salido los grandes drivers de crecimiento han salido con los clientes, que te van diciendo un poco lo que necesitan y qué es lo que van a hacer. Y eso después readaptar a cada rato. Y sin tenerle miedo quizá a hacer una planificación no tan precisa. Yo creo que eso también es una buena cosa, ¿no? Porque uno tiende a no planificar porque dice que no tiene seguridad que eso pase. Y yo creo que no, yo creo que hay que planificar de todas maneras porque si no aterriza en otro país, ¿no? Sin el miedo de rehacer de alguna forma o ajustar o ir cambiando. Yo no sé si le respondo la pregunta, Julio, pero yo respondería así, ¿no? Vale, gracias, Julio. Si te quedan dudas en el chat, bienvenidas. Cuéntanos de la estructura societaria. ¿Siguen siendo los mismos socios fundadores o ha habido cambios posteriormente No, con el nosotros, crecimiento? sí, no, hubo cambio. Nosotros, bueno, empezamos 2 socios que nos conocimos en la universidad. Hicimos un emprendimiento anteriormente con otros 2 socios alemanes. Bueno, yo soy alemán y los había conocido a ellos años antes, así que empezamos los 4 socios un negocio parecido a lo que hicimos finalmente, pero distinto, con menos foco y un poco más amplio. Nos separamos y emprendemos el tema de Silvertech con Rodrigo, que es mi socio hasta el día de hoy, los dos. Y hace alrededor de 4 o 5 años nosotros vendimos la mitad de la empresa a una familia conocida aquí, como para darle también el nuevo empuje de crecimiento que yo creo que se merecía Silvertech, ¿no? Y con esto le cambiamos muchísimo también la cara. A Silvertech era una empresa muy exitosa, pero que tiene que ver con los pantalones largos que decías en la pregunta anterior. Y creo que a través de esta asociación hicimos un aumento de capital, obviamente, importante, pero también formalizamos directorio, formalizamos estrategia, creamos estos planes a 3 años.
generamos debates de realmente de la visión de la empresa, porque yo creo que las empresas más pequeñas o que empiezan, viven mucho en el día a día, en la misión, en qué hago y no trabajan en qué es lo que quiero hacer y qué es lo que voy a hacer en 3 o 4 años, que te puede traer cero dividendo en el corto plazo, ¿no? Pero es algo necesario con estos tiempos que cambian. Yo creo que eso se lo agregamos y fue claro a través de esta asociación que te comentaba, ¿no? Cuéntanos un poco para las personas que están acá, que no tienen mucha experiencia, cuando se genera esta asociación, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Cuál es el rol del directorio y cuál es el rol de los gerentes? Digamos, ¿cómo se reordena la gobernanza en la empresa al llegar inversionistas al negocio? Yo creo que tiene que ver mucho con la misma habilidad que uno tiene que aplicar con su propio equipo y el para dónde ir, ¿no? Un equipo de ejecutivo, un equipo de gerente, eh, tiene que tener una comunicación, debate, intercambio de opiniones como para definir para dónde vamos a ir y qué queremos lograr. Y creo que con el directorio pasó algo muy similar. Se formalizaron las instancias de alguna forma, pero la manera de ponernos de acuerdo siempre ha sido con conversación, con petición de información, análisis, y hemos ido aportando cosas y yo diría que todas las decisiones salen como en conjunto, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con ese espíritu de querer colaborar e ir mejorando. Es un trabajo en equipo. Yo diría que en ese sentido nosotros siempre tuvimos directorio. Yo a los 2 años formé un directorio con conocidos amigos porque me gustaba mucho como formalizar un momento al mes en donde miráramos que no fuera una reunión de ejecutivo o de gerente y que analizáramos el cliente que no pagó o el problema de la máquina que está parada, sino que tuviéramos otra instancia. Y formamos un directorio con conocidos o con personas que tuviesen habilidades como para apoyarnos. Tratamos de buscar ahí 2, 3 perfiles distintos, uno más financiero, otro un poco más enfocado en el tema de desarrollo organizacional y alguno que pudiera entender algo comercial y de estrategia, y armamos un directorio como bien bonito. Así que teníamos como cierta cultura de directorio que con este cambio en el fondo de este socio que entra y que es muy activo y muy participativo, se formaliza de alguna forma. No es un cambio así como que no existía esto, sino que no, teníamos ese momento y lo queríamos, y yo te diría que hasta evolucionó y mejoró, ¿no? Y nunca ha habido problemas de ponerse de acuerdo, de votación. Nunca hemos votado. Nunca ha habido un momento en donde digamos, no, hay 3 contra 2, 4 contra 1, sino que siempre ha sido, ya, vayamos a buscar otra pregunta o otra respuesta si no estamos viendo lo mismo y la vamos buscando y se construye. Y la verdad que ha sido todo lo contrario a traumático. Yo creo que ha sido muy productivo, como es cuando se juntan personas a construir y que tienen una mentalidad de trabajar en equipo, ¿no? Yo, insisto, lo comparto, lo comparo mucho con una reunión o con compartir en un equipo de ejecutivos también esa visión, ¿no? Normalmente debería ser algo mejor. Y nos encanta la diferencia de opinión, nos encanta. O sea, de verdad, yo creo que la peor reunión que puede haber y el peor directorio y en general la peor reunión es cuando uno propone y los otros callan y asumen. Yo creo que no es una reunión, no deberíamos haberla hecho, mandemos un mail, informémonos. Yo creo que la mejor es cuando realmente hay discusión, intercambio de opinión, pregunta, tensión incluso, y va construyéndose algo mucho mejor y salimos decididos a lo que hablamos e hicimos, ¿no? Vale. Pregunta Julio, ¿cómo haces el forecasting? ¿Cómo se planifica? ¿Cómo la empresa se propone un futuro o va de alguna manera eh, construyendo sobre la marcha sus necesidades futuras? Mira, ¿Cómo se enfoca eso? Me sí, imagino que yo creo también que Julio está pensando en el tema del capital de trabajo y sí, todas estas sí, implicancias, ¿verdad? La sí. guerra. Yo creo que una muy buena pregunta y de verdad es un proceso, año a año va a ir mejorando esto, ¿no? Yo te diría que la primera vez que hicimos un forecast o te diría incluso el presupuesto y todo era como bien, como una declaración de intenciones, era hace 5 o 6 años. Yo creo que le voy a vender a tal cliente tal cosa. Y cada vez la data, la planificación, los comerciales más cerca al cliente, ¿no? Con expertos también por la unidad de negocio, van mejorando la precisión del forecast, ¿no? Yo creo que hemos ido aumentando cada año el porcentaje de precisión de lo que tú presupuestas, no solo en ventas, sino que también en margen, en gasto, en todos los pequeños detalles, vas como ajustando. Y tiene que ver obviamente con los conocimientos de mercado, con conocer el comportamiento de tu cliente, con tener algunos productos más estables también, ¿no? Obviamente el más inestable para nosotros o menos proyectable es la máquina, ¿no? Es un gran ticket que puede ser o no puede ser, sobre todo cuando tiene parte del año todavía muy lejos.
Entonces vas incorporando otros elementos que te van dando mayor estabilidad, más seguridad. En el caso nuestro son los recurrentes, nosotros le decimos así, tenemos una de las estrategias principales de la compañía es aumentar el crecimiento en venta de recurrentes. Los recurrentes son obviamente todo lo que tiene que ver con la máquina en el consumo diario, semanal y mensual, ¿no? Repuestos, cuchillos, film, aditivos, todo este tema que lo rodea. Y hemos ido aumentando la proporción de la venta de estos recurrentes, que son mucho más fáciles de forecastear que la venta de las máquinas, que son tickets de morir o matar, ¿no? Que igual se empiezan a establecer o fijar porque vas diversificando un poco más la industria y vas conociendo mejor a tus clientes y tienes personas más expertas también que están comprometidas con lograr presupuestos como más chiquititos. Yo diría que por ahí va. Pero es un proceso. Yo creo que 5 o 6 años atrás yo también hubiera tenido le tenía mucho cuidado al tema del forecast y eran intenciones finalmente, declaraciones de intenciones que salían después, si es que salían cerca eran más por suerte o porque alguna cosa pasó o porque la empujaste que realmente con una planificación, un entendimiento del mercado. Yo creo que es un proceso que va a ir mejorando año a año, tú vas siendo cada vez más preciso, ¿no? Florian, tú contratas a mucha gente. ¿Cuántos empleados tiene la compañía? Somos alrededor de 110 en este minuto. 110, wow, mucha gente. Y cuéntame, ¿qué opinión o cómo ves, dado que tú viajas bastante al extranjero, tú ves el capital humano chileno versus lo que te toca conocer, por ejemplo, en Europa, que yo sé que tú vas con bastante frecuencia? Sí, Intentando ser políticamente correcto, acá estamos en la Universidad de me Chile. cuesta, me cuesta, ¿no? Voy a ser, y yo creo que corresponde ser sincero, ¿no? A ver, yo creo que Sí. Chile tiene, y primero me considero chileno, yo he vivido mucho más tiempo de mi vida en Chile que alemán, yo me sentiría más extraño que me hiciera la misma pregunta en Alemania que aquí. Así que creo que lo puedo responder con conocimientos de causa de alguna forma. A ver, yo primero creo que en Chile hay ejecutivos y profesionales de primera línea, ¿no? Y creo que está ultra demostrado, lo dice todo el mundo, ¿no? Eh, hay empresas y ejecutivos que se lucen a nivel mundial, que no tienen nada que envidiarle a Estados Unidos, a Europa o a los países desarrollados de Asia. Pero yo creo que en promedio hay algunas falencias todavía que falta como achicar o mejorar como para estar en un universo competitivo como los mercados, como los primeros mercados que tú hablabas. El primero, obviamente, como alemán, que se me ocurre es la puntualidad, ¿no? En Alemania la puntualidad es un must, no hay forma. Aquí es un lujo, ¿no? Y un lujo que se ve bien poco. Yo creo que lo otro, y aquí se puede hacer una diferencia como cultural incluso entre Alemania y Chile. Yo creo que hay muchas habilidades y muchos pros de las personas y de la sociedad en general en Chile comparado con Alemania, ¿no? Como la empatía, la manera de improvisar, la rapidez mental, son muy superiores probablemente al promedio alemán. Pero Alemania o Europa probablemente tiene algunas otras características que yo creo que son necesarias trabajar, ¿no? Por ejemplo, el sentido del deber o cumplir. En Alemania yo cumplo, es un estándar. Yo cumplo el pago de mi deuda, yo cumplo la entrega del proyecto, yo cumplo lo que yo digo normalmente o a lo que me comprometo, yo cumplo. No es porque la empresa me lo exija o me agreda, yo cumplo. Es una definición en Alemania y está como muy interiorizada desde muy pequeño, es cultural, diría yo. Aquí suele no pasar eso, ¿no? Después están, yo creo que también los países más desarrollados probablemente están muy enfocados en objetivos y no en cumplir algún tema menor, ¿no? O sea, yo si voy al trabajo y voy a estar, no sé, 45 horas ahí, voy a cumplir el objetivo que me llama, no voy a matar las horas o tratar de generar algún otro distractor, y eso en Alemania también o en Europa normalmente tiende a estar, ¿no? El tema de que el objetivo fue declarado de alguna forma, y yo creo que hay una debilidad aquí también probablemente en definir ese objetivo, y yo voy a empujar ese objetivo, independiente del control, ¿ah? Independiente que me lo diga, yo mismo me controlo y quiero, un poco con el punto anterior, también cumplir, ¿no? Bueno, la responsabilidad, yo creo que también es un tema aquí que yo creo que tiene que mejorar, ¿no? Y esos son como los temas, yo creo que principalmente, pero encuentro que Chile tiene un nivel eh, de profesionales y ejecutivos, que quizás no son todos, pero de muy, muy alto nivel, ¿no? Y yo creo que eso lo representa mucho la universidad que representas tú,
y también la competencia directa y algunas otras 3 o 4 que son increíbles y que realmente no tienen nada que enviarle a ninguna universidad, a ninguna casa de estudio del mundo, pero yo creo que culturalmente o en el día a día, yo creo que faltarían o le agregaría estas 3 o 4 habilidades y creo que sería imparable el tema, ¿no? Vale, gracias. Pedro te pregunta, ¿cómo atacaron la incertidumbre al momento de tomar decisiones para crecer? A mí me encanta la incertidumbre, me encanta. A mí, yo siento, no sé, uno tiende a como convertirse en un soñador o alguien muy positivo, pero a mí, yo siento que siempre veo las oportunidades en este tipo de cosas. Por ejemplo, a mí terminamos concluyendo acá de que el COVID, la crisis social y todo esto, que al principio obviamente te genera un impacto y te hace preguntar qué, nos favoreció enormemente, porque le pasa a todos, no te pasa a ti nomás, le pasa a todos, le pasa a tus competidores, le pasa a tus clientes, le pasa a tus proveedores. Así que yo siempre veo una oportunidad frente al cambio y sobre todo a la incertidumbre, porque probablemente el resto, los otros, se bloqueen o lo piensen mucho y nosotros buscamos ahí una oportunidad. ¿Qué oportunidad me da esta incertidumbre? El cliente, por ejemplo, me acuerdo del COVID, cuando empieza a pasar, claro, empezaron a comprar menos máquinas los clientes, ¿no? Y después la crisis social, empezaron a decir, chuta, no me voy a gastar, no sé, una cantidad loca de plata con este escenario. Bueno, pero salieron a comprar repuesto y servicio técnico como locos, porque tenían que hacer andar lo que tenían, ¿no? Entonces, la clave no era cómo enfocarse en la incertidumbre que generaba la venta o la posible venta de la máquina, sino que qué otro efecto genera esto otro, y nos reinventamos, igual que el COVID, y salimos ganando. Yo diría que lo convertimos en una ventaja. Yo creo que eso es clave. Evidentemente hay algunos casos que no aplican lo que estoy diciendo, ¿no? Hay algunos temas de incertidumbre, no sé, una empresa de turismo que le pasa el tema al COVID, poco puede hacer, ¿no? Pero yo creo que en general, lo que yo pienso es, si es que se genera algún cambio, se genera algún momento de fricción o de posible desafío, es buscar la oportunidad, es rehacer y ver cómo puedo dar vuelta este ataque o esta incertidumbre y tratar de convertirlo en una nueva oportunidad. Yo creo que eso es constante, ¿no? Gracias. Florian pregunta, Julio, para los temas de maquinaria, ¿ibas a ferias internacionales? ¿Cómo llegas ahí, digamos? ¿Cómo empezamos con el tema de las máquinas? Sí, Sí, claro. sí, Si hay ferias internacionales, sí, cómo sí. llegan a las maquinarias, Bueno, digamos? estamos hablando hace 11 o 12 años atrás, la primera vez, ¿no? 2011 fue a una feria en Chicago en este caso, y lo digo porque es importante. Hoy en día probablemente la tecnología podría cubrir varias cosas que en ese tiempo se tenía que hacer también como más físicamente, ¿no? O sea, si tú no ibas a una feria físicamente a hablar con estos proveedores world class, era poco probable, o sea, podías conectarlo por mail, pero no iba a ser lo mismo, ¿no? Porque ahí te atienden también las personas que corresponden. Pero sí, el inicio de la empresa fue con ir visitando ferias, contar un poco lo que queríamos hacer y dónde estábamos. Chile siempre le parece muy atractivo a la empresa de afuera, ¿no? Y no por tamaño, Chile es un país relativamente pequeño, pero sí por la estabilidad y por ser un posible comienzo para entrar en Sudamérica. Así que, y yo como alemán, podía como entrar rápidamente en confianza y culturalmente tener como un acercamiento con estos proveedores alemanes y era como posible la posibilidad de vender en Chile, en el fondo, la tecnología que ellos querían representar. Ese fue el inicio, evidentemente en ferias físicas o sea, presenciales y contándole a estos proveedores, en el fondo, las oportunidades que teníamos aquí en Chile, ¿no? Porque uno mete, o los europeos y los gringos meten muchas veces a Chile en el saco de como Latinoamérica y creen que no hay envases sofisticados, que comen cualquier otra cosa. Y cuando uno le va contando a Chile, y algunos saben, se sorprenden, ¿no? El nivel de Chile está realmente al del sur de Europa, probablemente, ¿no? Está a un nivel muy alto y es una posible transición para los países desarrollados europeos del norte, como para ir desarrollando Latinoamérica, ¿no? Es como la mejor entrada, probablemente, ¿no? Correcto. Cuéntame una pregunta en que quiero un poco que le puedas tú mostrar a varios de los asistentes acá, que como te decía, hay varias personas, estudiantes de posgrado. Tú, como gerente general, cuando vas a contratar un gerente para tu compañía, alguien que está en la primera línea, Sí. ¿qué buscas de esos postulantes, más allá de que eventualmente tuvieran un posgrado en alguna especialidad? Oye, bueno, quizá la pregunta que más me gusta hasta ahora. Yo primero, como deportista y
y yo les dije ya que asocio todo al equipo de fútbol y todo este espíritu, es lo más importante, ¿no? El equipo, las personas que te rodean día a día y que construyen esto y con lo que comparten más que con tu familia muchas veces, es para mí la clave, ¿no? Siento que a ellos me debo también y obviamente te vas a relacionar en todos los desafíos. Es realmente tu equipo de primera línea. Con ellos vas a jugar el partido. Son los 10 jugadores que te van a acompañar si quisieras, ¿sí, no? ¿Y qué es lo que busco en esas personas? Y me importa muchísimo. Confianza, transparencia, compromiso, dedicación, eh, creación de talento. Encuentro muy importante que un líder que se sume a la empresa se dedique también a su equipo y que trate de formar personas que vayan a apoyar el crecimiento de la empresa, ¿no? Sacrificio, evolución, empuje, son muchas características. Yo, en el equipo de primera línea, en los gerentes que van a ser realmente tus partners, yo creo que te juega el partido completo, ¿no? Y ahí sí tienen que haber características muy propias, te diría cultura, inteligencia, hay un abanico de cosas que tienen que estar, porque estás intercambiando con esa persona día a día. Tiene que, química, ¿no? Empatía, tienen que sentirse como alineados contigo, tenemos que entendernos, tenemos que saber que si uno está allá, el otro va a hacer algo parecido o que le favorezca, ¿no? Así que yo creo que ahí es en donde uno tiene que poner las balas, ¿no? En donde tiene que entregarse. Y yo lo veo mucho y sobre todo en los últimos años, en el fondo, ¿no? Que la empresa se ha ido sofisticando y ya no es cumplir con una labor, ¿no? No es entregar la máquina en operación o cobrar la cuenta, sino que realmente el liderazgo en cada una de las funciones tiene gente a cargo que tiene que formar, que tiene que perfeccionar, a los que tiene que alinear y mandar mensajes. Así que yo creo que ahí la clave, y sobre todo en estos tiempos que está tan de moda la empatía y los nuevos liderazgos, yo creo que tú tienes que sentir que te debes a ello, que tú estás también jugando un rol y que tú tienes que estar a un nivel alto, que tú tienes que formarte y entender y ser bueno y darles tiempo para que ese equipo se sienta atendido y esté motivado para seguir construyendo y generar los siguientes desafíos. Yo creo que ese es el punto clave. Si me hicieran preguntar cuál es la parte más importante, yo creo que es el equipo. Es el equipo que te rodea y que construye lo que se está haciendo. Gracias. Eh, Acá en Chile, y este es un sesgo mío, yo me hago cargo de mis palabras, pero también tú sabes que yo soy ejecutivo por muchísimos años Sí. y me tocaba ver muchos yes man, muchos yes woman. Y ¿cuál es tu mirada en ese sentido? ¿Qué consejo le darías acá a los profesionales que están acá? ¿Es un buen camino para el éxito? No. ¿Lleva lejos profesionalmente? No, no, no. Bueno, yo lo dije recién, que la discusión, el diálogo, el presenciar, el protagonizar algo, yo creo que es la clave. Yo creo que alguien que no aparece, alguien que no participa, alguien que no critica, alguien que no se involucra, yo creo que es muy poco probable que haga una carrera tanto como colaborador o independiente exitoso. Yo creo que no. Yo creo que el yes man, el que dice que sí porque el jefe dijo, está igual de out o obsoleto que el líder autoritario que impone. Yo creo que las dos cosas se cambiaron hoy en día y hoy en día tiene que haber empoderamiento de parte del líder hacia su equipo y el equipo tiene que tomar y querer impulsar y tener eh, autoiniciativa y sin miedo a equivocarse. Yo creo que eso también es clave, es parte de un proceso de valentía también, ¿no? O sea, es más fácil ser el yes man que está sentado mirando y diciendo no pude, que ser valiente y involucrarse y tomar desafíos, ¿no? Y tomar decisiones y equivocarse. Yo creo que está más permitido, debería estar más permitido equivocarse que, que acatar nomás, ¿no? Para eso no está el nivel, yo creo. No. Y Florian, desde esta misma línea argumental del talento en la organización, ¿cómo le está llegando a tu compañía las nuevas, esta multigeneración laboral, donde tenemos personas baby boomers trabajando con generación X, millennial, ahora llegan los centennials? ¿Cómo estás viviendo eso tú desde arriba, desde tu sillón de gerente general, y cómo le está impactando a la compañía y cómo la compañía lo está queriendo enfrentar esto?
Yo creo que hay que tomar lo bueno y tratar de trabajar en lo que no es tan bueno, ¿no? Yo creo que primero me encanta la mirada de las generaciones que están entrando al mundo laboral. Yo creo que encontrar un equilibrio entre vida, disfrutar y sacarse la mugre y empujar, yo creo que es clave. Yo creo que en ese sentido a mí me gusta mucho, ¿no? Esa conciencia de las personas que se están involucrando ahora, del momento, del ahora y no solo del mañana, yo lo encuentro muy bueno, ¿no? Y yo me siento como una generación intermedia, así que tengo un poco lo uno y lo otro, pero yo creo que esa generación está enseñándole harto a la generación de mi padre, por ejemplo, ¿no? Que probablemente se dedicaron solo a cumplir y trabajar y no entendieron lo otro. Pero por otro lado, encuentro que tiene un límite, obviamente, ¿no? Y uno tiene que encontrar también el equilibrio y el lugar. Uno tiene que saber que voy a pedir y que quiero disfrutar y encontrar un equilibrio en mi vida, pero cumpliendo, ¿no? Y esforzándome. Yo creo que por eso a mí me gusta como los matices de las diferentes generaciones que son muy marcados. O sea, yo que estoy en el medio comparo a mi padre con gente que se está involucrando en la empresa ahora de 23, 24 años y es realmente un cambio tremendo, ¿no? O sea, yo creo que de nuevo nos demuestra que este cambio que relatas tú también es muy violento, ¿no? Probablemente son 10 generaciones, 100 años atrás que cambiaron estas 2 o 3 generaciones, ¿no? Pero yo lo veo como un desafío. Nosotros acá tratamos de tener un mix, tratamos de adaptarnos mucho después también de este mensaje que nos mandó la crisis social a algunos reclamos que creemos que son bien interesantes, de que hay que estar pensando en las personas, involucrarlos, informarles, explicarles el meaning, ¿no? De para dónde vamos, quiénes somos. Yo creo que no puede ser que alguien trabaje en un lugar 8 horas al día y no entienda dónde va la empresa, cómo la empresa, qué hacen, son buenas personas, no son buenas personas. Yo eso lo encuentro muy válido, muy válido. Y también me gustan estas otras críticas, ¿no? El tema del medio ambiente, cómo estamos impactando de otra forma. ¿Es solo generar rentabilidad? ¿Es solo generar venta? ¿O queremos cambiar algo? Estamos en desacuerdo con algo, ¿no? Y me gusta que las personas se sientan el derecho de elegir dónde trabajan y qué está detrás de eso. Pero después tiene que haber una proporción entre exigencias, ¿no? Entre yo quiero ver, entender y saber, y quiero estar, no sé, 2 veces al año de vacaciones, lo que sea, con el cumplimiento y con un objetivo y una entrega brutal. Yo creo que eso tiene que estar. No puede ser solo pedir y no dar en el fondo, o no involucrarme, ¿no? Yo creo que encontrémonos en un momento, de una manera apasionada en el fondo y definamos el cómo vamos a hacer este viaje, pero después hay que ir con todo, ¿no? O sea, no podemos solo pedir mejora y derechos sin deberes o sin esfuerzo. Yo creo que esa es como mi opinión, ¿no? Gracias, Florian. Penúltima pregunta. Te quería preguntar, ya que soy director de este diplomado acá en la Universidad de Planificación, ¿verdad? Control de gestión. ¿Qué tan importante es hoy tu organización el control de gestión? ¿Es un tema secundario, primario? ¿Cómo? Mira, yo quizá lo respondí a medias al principio de la conversación. Yo creo que al principio, y uno no le da mucho valor, ¿ah? Cuando uno emprende y empuja un negocio, cree que la venta, el cliente, lo es todo. Y probablemente al principio te lo permita también y te mal acostumbra un poco. Y dice, control de gestión, los KPI, el saber qué está pasando, no, termina siendo una pérdida de tiempo y lo termina haciendo alguien a 3 o 4 oficinas, ¿no? Como encerrado. Y yo creo que hoy en día la data, la información, todo lo que te arroja lo que está pasando y también tener informado al resto de la gente es absolutamente clave, ¿no? Yo creo que es una de las cosas como más importantes que estamos impulsando o tratando de mejorar, aprovechando toda la tecnología que hay además a disposición, para realmente tomar decisiones que no solo impacten el resultado inmediato, el de ahora, que podría ser una venta y que lo podría hacer en la calle, sino que sobre todo las tendencias y en los comportamientos del cliente a futuro. Así que lo creo absoluta y totalmente fundamental, sobre todo al agarrar cierto tamaño o tener cierto nivel de movimiento. Yo creo que el talento o la memoria o el entender más o menos para dónde va, con movimientos pequeños te lo permite, pero al agarrar ya cierto nivel de tamaño, yo creo que sin un control de gestión, sin entender bien los números y para dónde va, es imposible. Y te vas a terminar relacionando casi solo con números, ¿no? Después el idioma, de hecho yo en todas las presentaciones que me hacen digo, ojalá puro número, no me pongan monos ni palabras, ojalá puro número para entender para dónde vamos. Y yo creo que
es absolutamente importante y ahí también está rodeado de talento que pueda abastecer al resto de la organización para tomar mejores decisiones, ¿no? Vale. Invito a plantear sus últimas preguntas a los asistentes, agradeciendo la participación de todas y todos quienes han asistido y se han motivado. Eh, ¿Qué opinas frente al tema del riesgo? ¿Cómo, ya lo comentaste delante, ¿verdad? ¿Cómo te planteas frente al riesgo empresarial? Bueno, riesgo dicen que también es rentabilidad, ¿no? Si no hay riesgo, probablemente no haya rentabilidad. Yo quizás un poco lo que pasa con la incertidumbre también, ¿no? La incertidumbre probablemente esté asociada al riesgo y el riesgo está asociado a rentabilidad finalmente. Yo creo que hay que acotarlo, obviamente, hay que trabajar. Nosotros tenemos un montón de seguros, seguros de crédito, seguros de varias cosas, tratando de acotar lo más posible los riesgos que están entendidos, pero yo creo que no hay que tenerle miedo, si no, uno no termina haciendo nada. Si lo miramos por el lado del por qué no podría pasar o por el lado que lo que podría impedir que un proyecto avance, uno termina ya no haciendo nada. Yo creo que la clave es em, entender los riesgos, ver los riesgos, acotar los riesgos y después ir sin miedo a la decisión que uno tomó, ¿no? Gracias. Pregunta Pedro, el tema de la calidad, ¿qué significación le das en la gestión? Nosotros, bueno, estamos justo certificándonos ahora con ISO y tenemos una política de calidad como bien profunda. Yo creo que es muy parecido al tema de informe de gestión, siendo muy distinto, ¿no? Yo creo que al principio las buenas prácticas, la mejora continua, todas estas cosas, uno las puede tener como en la guata de alguna forma o las puede aplicar porque uno está metido en todo. Y después, si uno lo convierte en una política, en procedimiento y va evangelizando a todos, yo creo que lo más probable es que no haya un futuro, ¿no? Y tiene que ver también con los riesgos, ¿no? El tema de hacer las cosas bien, la excelencia de los riesgos, la gestión de riesgos, tiene todo que ver con los procedimientos y estar evangelizando y explicándole a cada rato a las personas que están terminando de hacer la mayoría de las transacciones. Tú terminas siendo un porcentaje muy bajo de las cosas que se hacen y se ejecutan, ¿no? Así que, no, yo creo que es absolutamente medular también y como te decía recién, nos estamos certificando ahora, nos vamos a tener una auditoría final la semana próxima y nos vamos a certificar con éxito y creo que es clave, ¿no? Y eso después comunicarlo, que no sea de puerta cerrada o para algunos. Y lo que menos nos importa, y eso lo dijimos también, es el timbre, ¿no? O este logo de la ISO. Lo que nosotros queremos es de que la auditoría salgan oportunidades de mejora, que nos hagan, que nos critiquen harto, para que podamos realmente mejorar y evitar así riesgos y comunicar después al resto de la organización cómo queremos hacer las cosas y ser realmente una empresa de excelencia, ¿no? Florian, agradeciendo tu franqueza, tu transparencia, el que estés abierto a mostrar todos los lados de la medalla, ¿verdad? Y Sí, quisiera hacer la última pregunta, así como te gusta el sí, deporte, ¿verdad? No te sí. voy a preguntar quién gana el mundial, no, para no ser tan latero. Eh, ¿Qué te mueve? ¿Qué le quisieras dejar en este último mensaje a quienes hoy día están acá y las miles de personas que ven estos videos posteriormente en las plataformas de la universidad? ¿Qué A quisieras mí, dejar como tu sí. mensaje? Mire, tú cuando me planteaste que estaba haciendo esto, a mí lo que me motiva es, yo hago una regresión cuando pasé por la etapa del estudio y todo, yo no le encontraba todo el sentido del mundo y no se lo encontré también o tampoco a los 2 o 3 años de terminar de estudiar, como que sentía una proyección, van, TIR, flujo de caja. ¿Para qué? Si esto es venta, esto es transacción, esto es calle, ¿no? Tengo que entender el producto, tengo que encontrar un cliente y tengo que hacer una transacción. Y así es por mucho tiempo, yo creo. Los primeros 3 años, uno probablemente 4 años, no entienda o conecte lo que estudia en una universidad, ¿no? Pero después lo conecta todo. Después empieza todo a hacer sentido, ¿no? Y yo creo que eso me motivó un poco contar eh, como esta transición, ¿no? De terminar de estudiar, emprender y buscar un negocio, dedicarse al cliente y entender cuál es la solución que uno le tiene que dar, y no usar tanto estas teorías que uno aprende, ¿no? Y no entenderlo. Y luego conectar a los 4, 5, 6 años e incluso te queda faltando después, pues, ¿no? Te faltan otras herramientas que te servirían como para
para hacer un poco la pega o darle un sentido a todo lo que está haciendo. Y yo creo que eso me motivó, como tratar de entregarle a la persona que quizás está en un proceso parecido al que yo vivía hace 14, 15 años atrás, eh, y contarles que estas cosas hacen sentido, que estas cosas hacen sentido, pero probablemente media pospuestas en el tiempo, no es inmediato, no se van a encontrar mañana probablemente con la necesidad de aplicar lo que están estudiando, pero sí pasado mañana, ¿no? En sentido figurado. Yo creo que eso me motiva, o me motivó, como de darles como esa reflexión o esa mirada, que yo fui muy crítico, yo al iniciar los estudios también no sabía, no estaba tan seguro si es que hiciera sentido, ¿no? Y tantos años de estudio y tanta materia, ¿para qué? Y creo que ahora con el pasar del tiempo, igual que algunos aprendizajes de los padres, te hacen sentido, ¿no? Y te vas arrepintiendo un poco de las críticas. Yo creo que esa es como la reflexión. Vale. Florian, muy Sí. agradecido, un placer poder conversar una vez más contigo. Bienvenido a la Chile y espero que sea la primera de varias otras oportunidades en que te podamos tener en nuestras asignaturas, cátedras, aportando tus aprendizajes. Así que un millón de gracias, muy gentil. Gracias a todos y todas quienes asistieron hoy día y a todos quienes nos van a ver en las plataformas de la universidad en los próximos días. Así que, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias y Mu- bienvenido a la Chile todas las veces que te motives a venir a compartir tus aprendizajes. No, muchas gracias a ustedes, estuvo muy entretenido. Muchas gracias. Ojalá no haya aburrido. Vale, no, para nada. Romy, gracias también a ti por estructurar, organizar esto y a Doris. Y bueno, esperamos a todas las personas en el diplomado, ¿verdad? Planificación, control y gestión, Universidad de Chile. Sí, Muchas muchas gracias. gracias. En los próximos días enviaremos la grabación. Vale, Ya, millón de gracias. Gracias. hasta Hasta luego. Adiós, luego. Florian. Muy Chao. gentil. Adiós a todos.